Amén, gloria a Dios. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro estudio de esta tarde. Comenzamos con esta serie, con el libro de Daniel, un libro maravilloso, ¿verdad? Con tantas cosas para aprender. Pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu misericordia, por ese cuidado que has tenido con nosotros día a día, Señor. Y te damos gracias porque nos has permitido una vez más encontrarnos aquí en tu casa de oración para aprender de tu palabra. Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano, ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, rogándote que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría. Señor, declaramos que solo tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de ti. Y te damos gracias por cada una de las bendiciones que recibimos cada día de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, como dije recién, es un libro precioso, es un libro a veces, ¿verdad?, difícil de entender, tiene muchos simbolismos, armoniza mucho o armoniza con el libro de Apocalipsis. Daniel es un libro profético, es un libro escatológico. También el libro de Daniel tiene muchas doctrinas, tiene diferentes doctrinas. Doctrinas tales como la de los ángeles, por ejemplo, la doctrina de la resurrección, la doctrina del juicio venidero. Y por eso el libro de Daniel ha sido muy atacado. Aquellos, ¿verdad?, que quieren desacreditar la palabra de Dios, buscan y buscan y buscan. Y una de las cosas que dicen, ¿verdad?, en contra del libro de Daniel, que estas doctrinas están muy adelantadas para haberse escrito en el tiempo que se escribió el libro de Daniel. Muchos piensan que el libro de Daniel se escribió alrededor de 160 a 200 años de Cristo, antes de Cristo, cosa que, verdad, la palabra de Dios no enseña eso. El libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel en alrededor, se cree, del año 535 antes de Cristo. Pero lo grandioso de este libro es que muestra de una manera majestuosa, de una manera preciosa, la soberanía de Dios. Como Dios tiene todo en sus manos, como Dios, vamos a ver, ¿verdad?, levanta reyes, quita reyes. La soberanía de Dios es, si la llegamos a entender, es algo que nos va a ayudar a vivir nuestra vida cristiana. Y como toda la palabra de Dios, ¿verdad?, como dice allí en 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es útil. Es útil para redarguir, para enseñar. ¿Por qué? Porque fue escrita por Dios. Amén. Aparte, el libro de Daniel tiene muchos principios espirituales, los cuales podemos aplicar a nuestra vida. El versículo que mencionamos, 2 de Timoteo, todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios nos sirve para aprender, para que seamos modificados por la mano del Señor. Hoy en día muchos creen que en este tiempo no se puede vivir una vida 100% cristiana. Piensan que la vida cristiana, ¿verdad?, se vive solamente los domingos cuando uno viene a la iglesia, y que todo lo demás, el trabajo, la casa, los amigos, las cosas que uno hace fuera de la iglesia, no se tiene que mezclar con lo espiritual, por así decir, o con lo religioso. Pero el libro de Daniel nos muestra todo lo contrario. El libro de Daniel nos muestra, en realidad toda la palabra de Dios nos muestra, pero en el libro de Daniel vamos a ver que uno puede decidir
servir al Señor y que no hay edad para tomar la decisión de separarnos para el servicio de Dios y para vivir una vida con propósitos. Hoy vamos a ver una introducción, más o menos historia, para ver dónde se coloca el libro de Daniel. Posiblemente ya la semana que viene vamos a entrar con más enseñanzas, pero hoy vamos a ver por qué la cautividad. Vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Y si alguno quiere leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Amén. Y el rey también, el 3 también. Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Amén. Erika leyó otra versión, ¿verdad? ¿Qué versión es la que tenés? Dice ahí abajo. Es la NBI, ok, nueva versión. La nueva, sí, es un poquito más moderno el lenguaje que tiene. Pero viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Yo también en un momento voy a leer un versículo que también está en otra versión, no es en la Reina Valera, por el cual lo podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, versículo 1 del libro de Daniel, del primer capítulo, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Todos sabemos lo que es sitiar, ¿verdad? Una ciudad, la rodearon, hicieron campamento alrededor y nadie puede salir, nadie puede entrar, no se pueden agarrar víveres, no se puede traer absolutamente nada. Se va gastando la ciudad, ¿verdad? Todo lo que está dentro y no puede progresar o no puede seguir el diario vivir. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y el 4 dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios con ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, ¿por qué la cautividad? ¿Por qué Dios allí en el versículo por qué Dios se entregó en las manos del rey de Babilonia a Judá? ¿Por qué? Por desobedientes, ¿no? Por desobedientes, amén. Vamos a estar leyendo algunos versículos para que podamos entender por qué Dios permite que se los lleven cautivos y por medio de esa cautividad corregir la desobediencia de su pueblo.
Cuando Dios da la ley de Moisés, no le dio solamente los 10 mandamientos. Si usted lo quiere leer, por ejemplo, en Éxodo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero junto con ellos les dio otras leyes, otros preceptos y otros mandamientos a seguir. Como por ejemplo lo que vimos hace un par de meses atrás sobre los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios que cada israelita tenía que traer, las ceremonias que tenían que hacer. Cada uno de ellos había leyes para hacerlo y había que hacerlo de la manera que Dios lo mandaba. Por ejemplo, otra de las leyes era la purificación, no solo la purificación del templo o los sacerdotes, sino la purificación del hombre, de la mujer, de las cosas de la casa. No solo, como dije, de los utensilios, sino de muchas cosas. Aún los sacerdotes tenían que purificarse cada día para entrar al santuario y poder ofrecer delante de Dios. Y si usted quiere leer, ¿verdad? Puede leer todo el Levítico, Números, todo eso. Allí está detallado todo ese tipo de leyes que Dios le mandó al pueblo de Israel. Y dentro de estos estatutos o de estos mandamientos, había también mandamientos sobre la tierra donde ellos vivían. Vamos a Levítico 25. Levítico 25. Podemos empezar a leer del versículo 1 y vamos a leer versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tenés, Lupita? Sí. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. El 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Amén. El Señor le dice: 7 años vas a sembrar y vas a sacar fruto. 6, perdón. El 7º año no vas a labrar la tierra. De lo que la tierra dé sin que la hayas labrado, eso es lo que te va a servir para mantención. No solo para tu familia, sino para los necesitados. Dios les dio una ley. 6 años sembrarás la tierra y el 7º descansarás. ¿A qué le hace acordar esto? 6 y 1. A los días de reposo. ¿Verdad? El Señor dice que trabajó 6 días y el 7º fue reposo. Amén. Vamos a leer el versículo del 8, los versículos del 8 al 11. Levítico 25, en el mismo capítulo 25, versículos del 8 al 11. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahora les voy a leer lo que dice la Reina Valera contemporánea, para que lo entendamos un poco mejor, porque verdad parece que no se entiende. ¿Qué dice ahí? Y la Reina Valera contemporánea dice: contarás además 7 semanas de años. En el Antiguo Testamento era 7 días o 7 semanas de días, que eran días, y 7 semanas de años, que eran años. El Señor le dice: contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. El Señor le está diciendo: vas a sembrar 6 años,
la tierra va a descansar un año, pero cuando pasen 50 o 49 años, en el año 50 del reposo va a ser jubileo. Son dos cosas diferentes. En el jubileo del año 50 pasaban muchas cosas, después vamos a estar viendo, y también vamos a estar viendo por qué el pueblo de Israel no lo cumplió, porque por no cumplir estas leyes fue que fue cautivo, como estamos leyendo en el libro de Daniel. Dice, y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El Señor enseñó en sus leyes que dentro del pueblo de Dios no podían esclavizar a su familia. Supóngase que una tribu, la tribu de Leví, alguien de la familia decían, perdí todo, no tengo nada, quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu esclavo para trabajar, para tener, ¿verdad?, comida, lugar, abrigo, lo que sea. El Señor decía, puede estar esclavizado por cierto tiempo, pero no toda la vida. Hay mucha gente que decía, por ejemplo, las viudas, mi esposo murió, tengo que vender lo que tengo para mantención, y se lo vendía a una persona de del mismo pueblo judío. En el año 50, esas tierras tenía que volver a la persona que la vendió. La persona no podía quedarse para siempre con ese pedazo de tierra. Por ejemplo, vamos a leer también el versículo 25-23, si alguien lo quiere leer. Amén, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. El Señor le dice, si tenés un pedazo, ¿se acuerda que el Señor mismo le dio a cada tribu un pedazo de tierra, verdad? Pero el Señor le dice en este momento, ustedes no van a poder hacer con la tierra lo que ustedes quieran, como se hace ahora, ¿verdad? Hay personas que tienen miles y miles de hectáreas y miles de campos y hay otros que no tienen nada, que están en la calle. El Señor estipuló para el pueblo de Israel esas leyes. La tierra no se va a vender para siempre. En el año del jubileo, en el año 50, esas tierras tienen que volver. Para santificar, ¿para qué era esto? Para santificar la economía interna de Israel. Levítico declara, especialmente en el capítulo 25, un año de reposo, 1 de cada 7, y un año de jubileo, 1 de cada 50. En el año de reposo todos los campos debían quedarse sin cultivar. Lo que es, y muchos opinan, ¿verdad? Y más en este tiempo, es una buena medida agrícola. Es algo que se podría, porque acá, ¿verdad?, no descansa la tierra. Para que pueda dar fruto le ponen químicos y fertilizantes, mientras que si dejaran descansar la tierra, podría sanar y dar mejor. Pero ¿qué entra ahí en la gente? El no querer dejar descansar la tierra y en querer sembrar la avaricia, ¿verdad? Y es lo que pasó en el pueblo de Israel. Como decíamos recién, en el año del jubileo era mucho más severo, por decir así, o radical. ¿Ibas a decir algo, Lupita? Más severo en cuanto a lo que tenía que pasar. Cada 50 años, todas las tierras rentadas o hipotecadas debían ser regresadas a los dueños originales.
y todos los esclavos y trabajadores adquiridos debían ser liberados. Usted le puede leer ahí en el versículo 10, como leímos hace un rato. Como dijimos recién, esto generaba dificultades económicas, porque nadie quería dejar de ganar dinero, nadie quería dejar de sacar, ¿verdad?, ganancia, y por eso el pueblo de Israel no cumplió la ley de la tierra, la ley del jubileo y la ley de del año de reposo. No los cumplió. Por muchos, muchos años el pueblo de Israel no lo quiso cumplir. Ahora vamos a ver, vamos a ir Levítico 26:1, allí una página más. Y aquí en el versículo 26, o en el capítulo 26, Dios habla de las bendiciones de la obediencia. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero usted léalo en su casa. Las bendiciones que el pueblo de Israel iba a tener si obedecía. Y esto es un principio que nosotros tenemos que aprender también. Tenemos que obedecer. Queremos bendición, tenemos que obedecer. En el capítulo 26, comenzando del capítulo 14, allí cambia la cosa. Primero, desde del versículo 1 al 13, todo está bien, todo es bendición por obedecer, pero en el versículo 14 comienzan las consecuencias de la desobediencia. Y lamentablemente es muy duro, son muy duras las consecuencias de la desobediencia. Si Israel no quería obedecer, iba a sufrir mucho. Fíjese, vamos a leer, lo que sí vamos a leer del versículo 33 al 35 del capítulo 26. Y fíjese que esto es lo que realmente pasó en las veces que tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos, ¿verdad? Versículo 33 dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en la tierra. Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? El Señor se lo había advertido. Esto es lo que va a pasar si ustedes no obedecen. Dios específicamente le anuncia a su pueblo que iban a pasar por la dispersión, que iban a pasar por esclavitud si ellos no cumplían las leyes que Dios le mandaba. Ahora, lamentablemente podemos decir que el pueblo de Judá había violado la ley de Jehová, pero no solamente en los días de reposo. Lamentablemente el pueblo de Dios desobedeció en todo. Se hizo imágenes, adoró falsos dioses, agarró las costumbres de los pueblos paganos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice, no vas a hacer, cuando entres a la tierra que yo te doy, no hagas lo que las otras naciones hacen? Porque por el pecado que hacen, por cómo viven,
es por eso que yo las saco de delante de tus pies y las derroto. Y Dios le dice, por eso guárdense de pecar, guárdense de hacer todo lo malo que ellos hacen, porque por eso los voy a destruir. Dios, el pueblo de Israel se había ido a la idolatría, menospreciando la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Dios los rescata de Egipto, Dios les da un nombre, los hace un pueblo, les da una tierra de la cual ellos no habían trabajado, tierra, dice que donde abunda la leche, la miel, ¿verdad? Y todo eso quería decir que era una tierra fructífera, que era buena para labrar, buena para los animales, fluía leche y miel. Lamentablemente, ellos quebrantaron el mandamiento de Dios y por eso fueron llevados cautivos. Y todos, a través de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos, se nos enseña la palabra de Dios, lo infiel que fue el pueblo de Israel. Por eso todos los libros del Antiguo Testamento, todos los profetas, todos los libros de los profetas que nosotros vemos hoy, o que tenemos en la palabra de Dios, todos hablaron al pueblo de Dios que estaba en rebeldía. No hay uno que haya dicho que el pueblo de Israel estaba bien, que Dios los iba a bendecir porque habían hecho y cumplido toda la ley. No hubo uno. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos 14 al 21. 36, 14 al 21. ¿Dónde aparece Daniel? Vamos a empezar a ver ahora la historia de Daniel. Amén. Segunda de Crónicas 36, 14 al 21 dice así. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron, esto ya es a lo último, ya después de los 20 años del sitio que habían puesto. Dice, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vamos a ir a unas dos citas bíblicas más. Jeremías 25:11.
25:11. Y si alguno lo quiere leer, adelante. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Jeremías dio, por decir así, la sentencia. Y es allí, ¿verdad?, cuando vemos que Daniel, después de unos años, empieza a ver el libro de las profecías, el libro de Jeremías, y dice: Señor, ya se están por cumplir los 70 años, ¿verdad? Vamos a leer uno más en Jeremías 29:10. Esta es la sentencia: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Amén. Dios le dice: han sido desobedientes, esto es lo que va a pasar, pero, pasado tanto tiempo, ustedes van a volver. Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de amor, pero cuando no queremos cambiar, Dios nos corrige. El pueblo de Israel fue muy duro. ¿Se acuerda que hay profetas que dicen duro de cerviz? No entendía ese corazón cerrado para las cosas de Dios. El pueblo de Israel cerró su corazón a los mandamientos de Dios. Por eso, lamentablemente, el Señor trajo corrección a su pueblo y fue duro, porque vivieron en cautividad por muchos años. Muchas de la gente que fueron llevados a Babilonia no volvieron. Se quedaron allí, hicieron su vida. Algunos volvieron y pudieron, como Esdras, Nehemías, que volvieron, ¿verdad? Y restauraron los muros, la ciudad, el templo, pero nunca volvió a ser lo que había sido antes. Vamos a ver ahora Segunda de Reyes. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios, uno dice: ¿por qué un profeta habla de esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué esto? Ahora estamos poniendo en lugar muchas de los libros de la Biblia, ¿verdad? Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. No puse el... En el capítulo 23, capítulo 23 de Segunda de Reyes, habla de cómo se volvió a leer en un momento dado la palabra de Dios durante el pueblo de Israel y se volvió a la ley, se volvieron a restaurar muchas cosas y ahí da nombres, por ejemplo, Josías, exactamente, Josías fue el que hizo la reforma. Este Joacín era hijo de Josías. ¿Se acuerda que leímos en el primer versículo de Daniel que Dios entregó a Josías? Josías había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, a pesar de que había tenido el ejemplo de Josías, que había sido un rey que caminó haciendo lo bueno delante de Dios, restauró todo. Y esto también nos trae, ¿verdad?, a la reflexión de que muchas veces, ¿por qué muchos jóvenes, a pesar de que tienen un
ejemplo bueno de los padres o de los abuelos, porque se descarrían, ¿verdad? Porque se van de la palabra de Dios, porque no siguen los mandamientos de Dios. Lamentablemente es de acuerdo, ¿verdad?, al corazón de cada uno. Pero a pesar de todo, Daniel fue llevado cautivo bajo el reinado de un rey impío, pero él hizo lo bueno. Vamos otra vez a Daniel. Se me perdió Daniel. Acá está. Fíjese que la palabra aquí nos dice que fueron llevados delante del rey, no delante del rey, pero a Babilonia, los hijos de los reyes. Dice que fueron llevados aquellos que estaban en la casa real. Y fíjese, sí. Del linaje real. Del linaje real. Fíjese el 5. Leímos del 1 al 4 hace un rato, ¿verdad? Eran los jóvenes, habían sido, no fueron llevados solamente Daniel y sus 3 amigos, fueron llevados muchos más. Pero ¿por qué la historia se fija en Daniel y, como vamos a ver, en los 3 amigos? Porque ellos hicieron la diferencia. Ellos sobresalieron entre la multitud y entre los, por decir así, los que seguían la correntada de ese momento. Hablamos de que fueron llevados a Babilonia, y el 4 dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, se les iba a enseñar las cosas de Babilonia. Dice el 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asaías, de los hijos de Judá. A estos, versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué el rey de Babilonia quiso traer a los mejores muchachos, ¿verdad?, a los que tenían más posibilidad? Les cambió de nombre y les enseñó tanto la literatura como las costumbres y el idioma de ahí, porque quería que perdieran la identidad de lo que habían sido. Y que lamentablemente hoy día estamos viendo mucho eso en nuestros jóvenes. Están perdiendo la identidad de ser hijos de Dios. Están mezclándose con el mundo